Bueno, muy buenas tardes para todas, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a la Diplomatura de Litigio Internacional que organiza la Universidad Nacional de Cuyo. Mi nombre es Andrés Rousset, porque hay algunas personas que se nos han sumado. Soy el director, Cintia Vallardi Martínez, la coordinadora de la Diplomatura. Y hoy tenemos un disertante de lujo. Quiero presentarles al doctor Fabián Salvioli, docente de la Universidad Nacional de La Plata, es el director de la maestría más importante de derechos humanos que existe en español. Creo que 13 años que se hace la maestría. Gran jurista reconocido internacionalmente y además conocido por su rol en Naciones Unidas. Él fue integrante del Comité del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es decir, más conocido como el Comité de Derechos Humanos, el cual fue su presidente, primer argentino que llegó a ocupar ese lugar, y actualmente ocupa, lo voy a leer para no perder ninguna de las palabras, porque cada uno de los componentes del nombre es tan importante como la otra. Es el relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Autor de múltiples artículos y libros, Fabián Salvioli acaba muy recientemente, este año, en pandemia, de publicar el libro más completo y más actualizado que existe sobre el sistema interamericano. Si él me da su consentimiento, yo puedo poner en el chat el link de acceso al libro del Instituto de Derecho Constitucional, de Estudios Constitucionales de Querétaro, que lo ha editado. Pues, se los comparto, ya que lo tengo a mano, como un regalo, del doctor Salvioli, por supuesto. Así que, bueno, está invitado hoy a nuestra diplomatura. Estamos transitando el módulo 3, que es Naciones Unidas, y lo hemos invitado para que nos cuente lo que son los mecanismos especiales y todo aquello que él quiera ponernos en nuestro conocimiento. Muchas gracias, Fabián, por estar. Ojalá que la próxima pueda ser presencial. También es cierto que la conectividad nos permite tener amigos y amigas de todos lados y disfrutar la charla con vos hoy. Así que bueno, muchas gracias por tu tiempo y te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Andrés. Muchísimas gracias, Cintia. Para mí es un enorme gusto trabajar con ustedes siempre. Ya la Universidad de Cuyo ha devenido una de mis casas, digamos, en la que siempre me es grato participar de la manera en que sea. Digamos, ahora es virtual. Nada reemplaza lo presencial, nada reemplaza los abrazos, nada reemplaza, sobre todo, además, un rico vino mendocino in situ, digamos. Pero bueno, yo sé que eso llegará prontito. Mientras tanto, verse por estas vías y poder participar por estas vías está muy bueno. Es un gran honor para mí participar en esta actividad, como mencionaba hoy en relación al libro y a todo el trabajo que lleva adelante Cintia y Andrés también. eh, la Universidad de Cuyo se ha convertido en un espacio de altísima calidad en materia de derechos humanos. Y esas cosas no suceden casualmente, suceden cuando hay mucho trabajo serio, dedicado en tiempo y calidad humana detrás, ¿no? Digamos, así que de veras para mí es un enorme gusto, y también ver en la pantalla a distinta gente querida de distintos lados y latitudes. Bueno, eh, me pidieron Cintia y Andrés que trabajemos sobre los procedimientos especiales de Naciones Unidas en una exposición de unos 40 minutos para después dar lugar eventualmente a un ida y vuelta, a un debate. Aprovechando que en este momento yo titularizo uno de esos procedimientos especiales, que es la relatoría con ese nombre largo casi de Lelutier que tiene este procedimiento de Naciones Unidas, pero como mencionaba Andrés, esos componentes de todas maneras son muy importantes cada uno de ellos, ¿no? Es lo que tiene que ver con verdad, justicia, reparaciones y garantías de no repetición cuando hay cuadros de violaciones masivas o sistemáticos de derechos humanos, crímenes contra la humanidad, hechos de genocidio, a lo cual a mí me gusta señalarle como un componente añadido la memoria, ¿no? Digamos que considero que es
un quinto pilar que se suma a esos otros 4 para los procesos de justicia transicional. Bueno, los procedimientos especiales de Naciones Unidas nacieron, como pasa con todo en el campo del derecho internacional de la persona humana, de la necesidad. La Guerra Fría hacía inviable que se avance en la adopción de los tratados internacionales de derechos humanos, a ese entusiasmo casi adolescente del fin de la Segunda Guerra Mundial, creyendo de que a partir de allí el mundo ya no conocería más horrores y que a partir de ahí la familia humana avanzaría en mecanismos de tutela, de protección y garantía de derechos humanos, se le opuso la crudísima realidad de la Guerra Fría, que impedía avanzar no por un año ni por 2, sino por 2 décadas en la adopción de instrumentos internacionales. Y Naciones Unidas así se veía una nueva vez imposibilitada como organismo internacional de reaccionar, porque no había mecanismos, frente a hechos que repugnaban la conciencia de la humanidad. Y esto generó un fuerte cisma cuando a partir de 1960 ingresan los países africanos al sistema de Naciones Unidas. Y esa incorporación de los países africanos genera un nuevo equilibrio de fuerzas al interior de los órganos de la organización, salvo, como ustedes saben, en el Consejo de Seguridad por el poder de veto que tienen 5 miembros permanentes, pero todos los otros órganos, la Asamblea General, el Consejo Económico y Social, etcétera, etcétera, ya no representaban ese equilibrio de fuerzas tan propio del fin de la Segunda Guerra Mundial. Los países africanos entonces impulsan una agenda muy clara y logran en poco tiempo, 5 años, la aprobación de un tratado que justamente tiene que ver con lo que ellos mismos habían sufrido sobre sus espaldas, ¿no? Como consecuencia del colonialismo, la discriminación racial. Por eso se aprueba la Convención para eliminar la discriminación racial y, por supuesto, en esa convención también se aborda en un par de artículos el máximo hecho de discriminación que tiene que ver con la segregación, es decir, con la política del apartheid. Esto sucede en 1965, la convención entra en vigor en 1967, 2 años después, pero más allá de que este es un año muy importante, y el doctor Raimondo sabe a lo que me estoy refiriendo con que 1967 es un año muy importante, que tiene que ver con nuestros amores futbolísticos. Lo cierto es que esa convención no se iba a poder aplicar a los hechos de discriminación racial que sucedían fundamentalmente en Sudáfrica y en el África sudoccidental, es decir, en la política del apartheid, porque si había un Estado que jamás iba a ratificar esa convención en la vida, era la Sudáfrica del apartheid. Y como ustedes saben, los tratados se aplican a los estados que los ratifican. Un Estado no puede ser monitoreado con base en un tratado que no ha ratificado. Y entonces el problema, aún ya habiendo un tratado de derechos humanos, seguía subsistiendo. Pero algo había que hacer, porque ya la comunidad internacional no aceptaba el apartheid. Y así, la propia Comisión de Derechos Humanos da un paso importante, iniciando un grupo de investigación sobre esta problemática y luego pidiéndole al Consejo Económico y Social de Naciones Unidas que le habilite a hacer lo que ya había hecho, ¿sí? Y el Consejo Económico y Social finalmente lo hace. Esto es
el nacimiento de estos procedimientos. La resolución del Consejo Económico y Social es muy fácil de acordarse porque solo hay que sacar el número 4. Es 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1235 del año 67. Y esta resolución es la que le permite a la antigua Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, hoy reemplazada por el Consejo de la entidad, crear mecanismos de monitoreo independientemente de que los estados hayan ratificado o no tratados de derechos humanos. Por eso se ha conocido y se ha escrito sobre estos mecanismos, yo mismo los he utilizado esa terminología, como mecanismos extraconvencionales para oponerse a los mecanismos que derivan de los tratados como mecanismos convencionales. Pero esa terminología no es correcta. Y no es correcta por la evolución que han tenido estos instrumentos. Además de que finalmente derivan de la propia Carta de Naciones Unidas, y la Carta de Naciones Unidas es jurídicamente un tratado. Pero lo cierto es que hoy yo en mi trabajo utilizo todo el tiempo los tratados que han ratificado los estados que yo monitoreo. Entonces, definirme como extraconvencional me cuesta un poco, digamos, toda vez que las principales fuentes que aplicamos son los mecanismos, son los instrumentos convencionales. Y esto tiene que ver con que ahora se ha dado lo contrario de lo que señalaba anteriormente. Ahora hay un altísimo número de ratificación de los tratados internacionales. La Convención de Derechos del Niño tiene 196 ratificaciones, la Convención CEDAW 189, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos 172 o 173, pero es muy alto, el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales más de 160, la Convención contra la Tortura también, digamos. Otra cosa es que los estados cumplan con lo que digan los tratados, ¿sí? Pero ese es otro aspecto. Ratificaciones no faltan. Entonces, hoy hay un altísimo número de ratificaciones. Este mecanismo de examen de situaciones de discriminación y política del apartheid en el África del Sur y el África Sudoccidental se puso en marcha en 1967 y a partir de allí se abre la puerta para el desarrollo de lo que hoy se conocen como los procedimientos especiales de Naciones Unidas. Y estos procedimientos especiales pueden ser de dos características. Geográficos, cuando se refieren a un país o a una región, o temáticos, cuando abordan un fenómeno particular que tiene mandato sobre todo el mundo. El primer mecanismo puramente geográfico se lo debemos al amigo Pinochet en Chile, que generó que la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas cree un grupo de trabajo en su momento que después se convirtió en un relator, una persona, para examinar públicamente la situación de derechos humanos en Chile. Y a partir de allí ha habido muchos estados que han pasado por mecanismos geográficos. Argentina no. Argentina no, porque tenía un blindaje político muy importante en la Comisión de Derechos Humanos, que venía de la mano de los países de la ex Unión Soviética y la Unión Soviética. A cambio de favores comerciales, se blindaba la posibilidad de que ese órgano cree una relatoría especial sobre la situación de derechos humanos en Argentina. Argentina fue monitoreada de otra manera. Pero precisamente esa imposibilidad de monitorear a Argentina generó el nacimiento de los procedimientos especiales temáticos. Y en esto hay que hacer honor y homenaje, por supuesto, y hay que hacerlo cada vez que ello es posible, y Fabián también compartirá esto conmigo, a un extraordinario jurista holandés de alcance mundial, que es Theo van Boven. Theo van Boven
era cualquier cosa en ese momento, sigue siendo, digamos, porque vive, pero era cualquier cosa en ese momento menos un burócrata. Él estaba encargado de el Centro de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que era la entidad que prestaba asistencia a las distintas ramas de protección de derechos humanos. Y era muy sensible y abierto a los reclamos de las víctimas. Y recibía a un montón de personas que denunciaban las violaciones de derechos humanos masivas y sistemáticas en Argentina, particularmente las desapariciones forzadas. Y Theo Van Boven fue quien logró convencer a los distintos estados que conformaban la Comisión de Derechos Humanos que dieran nacimiento, ya que no se podía crear un mandato sobre Argentina por ese bloqueo tan fuerte político, dieran nacimiento a un procedimiento especial temático, que se llamó el Grupo de Trabajo contra las Desapariciones Forzadas, al cual, por supuesto, solo le faltaba el nombre de Argentina, porque indudablemente estaba creado en función de lo que mayoritariamente pasaba en Argentina. Ese grupo de trabajo todavía hoy sigue funcionando en Naciones Unidas. Ha hecho una gran labor con el paso del tiempo. No es objeto de esta charla hablar del grupo de trabajo, pero sí hay que decir de que esa osadía le costó el cargo a Theo Van Boven. Le costó el cargo. Aunque después volvió a Naciones Unidas como relator especial, siguió haciendo una gran cantidad de contribuciones y por supuesto además recibió la condecoración en la República Argentina de la orden de mérito más alta que se entrega en el país por el valor de haber apoyado a quienes luchaban contra la dictadura y denunciaban sus crímenes. Y es hoy un jurista al que toda persona de bien reivindicará. Y yo lo hago cada vez que puedo, digamos. Así como deploro profundamente a Javier Pérez de Cuéllar, que fue quien le cortó la cabeza por pedido, entre otros, de la República Argentina. Sé que estoy hablando de alguien que es casi héroe en otro terreno, pero a mí eso me importa un cuerno. Así nacen entonces los procedimientos temáticos. Hoy hay casi 50 procedimientos temáticos del tipo que ustedes elijan. Los procedimientos sobre derechos civiles y políticos se dieron durante la primera etapa en Naciones Unidas y han sido los clásicos, ¿no? La Relatoría Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, que se creó en 1982, la Relatoría Especial contra la Tortura, que se creó en 1985, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, que se creó en 1991, es decir, casi todos tenían que ver con lo que se conoce como derechos civiles y políticos en términos generales. Esta tendencia se rompe hacia fin del siglo pasado. En 1996-98 aparecen ya los primeros proyectos y la creación de las relatorías especiales contra la pobreza y la relatoría especial sobre derecho a la educación. Y más adelante empiezan a aparecer relatorías de tipo transversal, ¿no? Que tienen que ver con cuestiones de medio ambiente y derechos humanos, empresas y derechos humanos, derecho al desarrollo, violencia contra las mujeres, tráfico de personas, discriminación en razón de la orientación sexual y la identidad de género. Se creó una recientemente, que no está cubierta todavía, sobre el efecto del cambio climático en los derechos humanos. En fin, y entre todas esas se creó en el año 2011 la relatoría que aborda las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos y al derecho humanitario como a cargo en este momento. ¿Cómo se llega a estos cargos o a estos puestos? El mecanismo es un poco más abierto, no demasiado, pero un poco más abierto que el que hay para ocupar órganos de tratado. Para llegar a un comité
de Naciones Unidas, se requiere necesariamente que el propio Estado, que los Estados presenten candidaturas y luego el conjunto de los Estados votan en la Asamblea de Estados Partes a las personas que son electas, que luego desempeñan su mandato a título independiente. En las relatorías o para integrar un grupo de trabajo no, puede postular una persona con el aval de una ONG, con el aval de una entidad académica, puede postular, por cierto, un Estado a una persona o puede postular una persona por sí misma. Y hay un par de pasos que tienen que ver con análisis puramente técnicos, de cualificación a nivel curricular, etcétera, etcétera, porque se supone que las personas que integran estos espacios son personas expertas en la temática. Y hay veces que las postulaciones tienen que ver con personas que tienen experticia en derechos humanos, pero no necesariamente en la temática concreta, ¿no? Entonces hay veces que esas personas quedan en el camino en las primeras selecciones, etcétera, etcétera, hasta que se publica una lista de personas admitidas. Lo estoy diciendo muy rápido el mecanismo, pues no quiero que me lleve mucho tiempo. Después que esa lista es realizada, se vuelve a pasar un peine fino sobre antecedentes y demás, y se toma un número de 10 o 12 personas que sean las que más antecedentes presentan para que se hagan entrevistas a esas personas. Allí el Consejo de Derechos Humanos tiene un grupo asesor de 5 personas que son representantes de los estados, uno por cada región, que llevan adelante las entrevistas. Ese grupo asesor eleva una propuesta al quien preside el Consejo de Derechos Humanos con un orden de mérito, generalmente de 3 personas, y quien preside el Consejo de Derechos Humanos, si opta por la persona que está primera, no tiene que justificar nada. Si opta por quien está segunda o tercera, tiene que justificar el por qué le parece más conveniente a designar a esa persona. Se hace un acuerdo con los grupos que están en el Consejo de Derechos Humanos sobre que no haya objeciones en relación a la persona seleccionada, y luego el Consejo de Derechos Humanos refrenda la designación de esa persona. Los cargos duran 3 años, pueden ser reelectos solamente una vez, la reelección es automática, a menos que uno decida no seguir o lo haga tan mal que lo echen a patadas, pero bueno, eso no suele suceder, incluso cuando se hace mal. Y las personas actúan a título independiente, digamos, y no reciben salario ni estipendio por la labor que llevan adelante. Bueno, ¿qué hacen estas relatorías o grupos de trabajo, estos procedimientos especiales? Es difícil categorizar esto. Quienes conocen el sistema, Rodrigo, Nacho, digamos, que conocen el sistema coincidirán conmigo que es difícil categorizar, ¿no? Esta cuestión. Pero básicamente, si hubiese que englobar, se puede decir que las relatorías geográficas básicamente trabajan sobre el país y hacen un informe anual sobre la situación de derechos humanos en un país. Y obviamente visitan el terreno. El procedimiento es público 100%. Cuando no pueden visitar el terreno, visitan países limítrofes donde se entrevistan con gente que ha sido desplazada, refugiada, etcétera, etcétera, aquí y allá. Y el hecho, por supuesto, de que un Estado no acepte la visita no quiere decir de que no pueda salir el informe, porque si no se dejaría al zorro con la llave del gallinero, ¿verdad? Digamos, esto naturalmente no opera, al revés, digamos, es un punto en contra que el Estado no acepte la visita de quien titulariza la relatoría de país. Hablo de relatorías porque en este caso, para países existen relatorías unipersonales. Digamos, hoy por hoy la práctica es efectivamente eso. Las relatorías temáticas tienen un funcionamiento bastante más complejo, porque tienen que examinar un tema en todo el mundo. Y entonces ahí ya no es tan fácil. Si bien es cierto de que se puede viajar a donde uno quiera,
también es cierto de que no se pueden hacer más de 2 visitas oficiales al año por Naciones Unidas. Y entonces hay que elegir a dónde ir. Ustedes imagínense el bolonqui que tengo yo para tomar decisiones en ese sentido, donde tengo un paquete de más de 50 estados que o han pasado o están pasando o más o menos o van a pasar por situaciones de justicia transicional. Por ejemplo, en 2 semanas voy a Balcanes, digamos. Pero es sin dudas complejo, es compleja esta cuestión. Se hacen 2 distintos tipos de informes. Cuando se hace una visita a un país, se hace un informe sobre el país, pero sobre el país en relación al tema que titulariza el mandato. No es un informe de país como el informe de país cuando hay un relator de país, ¿sí? O sea, yo hice un informe sobre El Salvador, pero sobre el proceso de justicia transicional en El Salvador, porque es el mandato que tengo acá, ¿sí? Después de visitar El Salvador. Y se hacen informes temáticos. Se presentan un informe temático a la Asamblea General y un informe temático al Consejo de Derechos Humanos. ¿Qué se pretende con los informes temáticos? Desarrollar el derecho internacional, establecer directrices, estándares nuevos, líneas que permitan trabajar de mejor manera en la protección de derechos humanos. En fin, ese es el sentido que tienen los informes temáticos. Ahora, la gran diferencia que hay entre los procedimientos especiales y el trabajo de los órganos de tratados, ¿no? De los comités, si uno ve el sombrero que tenía hace algunos años y el sombrero que tiene ahora, es sideral. Son todos procedimientos de derechos humanos. Pero el trabajo de una relatoría o de un grupo de trabajo, es decir, un procedimiento especial, implica poner el cuerpo. Los comités se reúnen en Ginebra y ahí desempeñan su trabajo, su labor. Acá no, acá se va al terreno, se trabaja con las víctimas. Es muy diferente, muy, muy, muy diferente. Y los procedimientos navegan entre lo jurídico y lo político, y eso también es importante saberlo. No porque los órganos de procedimientos especiales estén politizados, sino porque se requiere todo el tiempo un diálogo con los estados que es de una gran tensión. Uno no se pone en comunicación con los estados cuando todo anda bárbaro. Uno se pone en comunicación con los estados cuando hay problemas, en líneas generales. Y eso implica, por supuesto, situaciones de bastante electricidad. Por supuesto que esta no es una... Yo detesto dar clases formales, así que me parece mucho más rico hablar de cuestiones relativas a la cocina y demás, ¿no? Digamos, lo que no aparece en los libros, aunque sea políticamente incorrecto decirlo. No todos los mandatos son iguales. No todos los mandatos son iguales. Es decir, algunos mandatos son mucho más soft, mucho más digeribles para los estados. Pero, por ejemplo, el grupo de trabajo sobre desaparición forzada no es un mandato digerible, porque cuando entra en contacto con un estado es porque hay un problema de desapariciones forzadas, ¿sí? Bueno, el mandato a mi cargo es de lo menos digerible que existe en el sistema, porque tiene que ver con cómo lidiar con violaciones graves, masivas, sistemáticas de derechos humanos, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, hechos de genocidio, etcétera, etcétera. Y ustedes saben que las transiciones en los países no son de manera tal de que el día lunes aparece todo bárbaro y podemos hacer lo que querramos con los que gobernaban hasta el día domingo.
¿no? Digamos, en muchos casos restan en el poder, digamos, forman parte de coaliciones de gobierno, o no, o restan en el marco de un poder fáctico, lo cual hace difícil avanzar. Depurar las instituciones del Estado es complejísimo, especialmente las fuerzas de seguridad o servicios de inteligencia. Trabajar en procesos de memoria genera muchas veces reacciones muy violentas. Ese es un problema con el que me voy a encontrar en la ex Yugoslavia, por ejemplo, en unas semanas. Juzgar y condenar a los responsables, no hace falta decir lo que eso cuesta en los distintos países. Incluso aquellas medidas que tienen menos dificultad para ser aceptadas en general por los estados, cuando los estados deciden embarcarse en algo de eso, generalmente aceptan que se cree una comisión de la verdad. Ustedes saben los problemas que después hay con las comisiones de la verdad. Cómo se intenta minar, reducir, limitar el alcance de trabajo de las comisiones de la verdad, o incluso una vez finalizado el trabajo de la comisión de la verdad, varios años después, de repente llega un gobierno que deslegitima lo que ha trabajado la comisión de la verdad o intenta minar sus efectos, como es el caso de Bolsonaro en Brasil actualmente. Así que, por supuesto que las complejidades están a la orden del día. Los procedimientos entonces especiales adoptan informes temáticos, digamos, e informes de país, los procedimientos geográficos puramente de país, los procedimientos temáticos, informes temáticos, e informes temáticos de país, cuando visitan a un país concretamente. Pero también los procedimientos especiales resuelven o emiten comunicaciones, que no debe ser confundido esto con el régimen de comunicaciones que tienen los órganos de Tratado de Naciones Unidas. El sistema es complejo porque además tienen, para colmo le ponen los mismos nombres, pero no son iguales, digamos. Entonces, las comunicaciones que deciden los grupos de trabajo son cartas de alegación. Los grupos de trabajo, las relatorías, no resuelven la responsabilidad internacional de un Estado. Manifiestan preocupación, pero lo hacen públicamente, y eso genera, por supuesto, una enorme presión hacia los Estados. Una enorme presión hacia los Estados y también una sobrecarga de trabajo para quienes titularizan las relatorías, porque cuando se saca un comunicado público sobre una situación que llama la atención, luego medios de prensa, etcétera, etcétera, están encima de quien emitió ese pronunciamiento. Digamos, yo, por ejemplo, en los últimos 3 meses he emitido pronunciamientos sobre el problema de las fosas comunes encontradas en residencias católicas en Canadá, de niños y niñas indígenas. Y esto, por supuesto, ha generado mucha atención por parte de determinados medios de prensa del extranjero. Una comunicación en relación a los abusos sexuales en la Iglesia Católica en relación a 10 países, y esto, por supuesto, también ha provocado un cierto impacto importante. Una preocupación en relación al retroceso en el proceso de justicia transicional en el Reino Unido en relación a el conflicto con Irlanda del Norte. Digamos, se han retrocedido las posibilidades de juzgar y condenar personas que han cometido crímenes en el marco de ese conflicto armado. Es decir, se retrocede en relación a lo que habían sido los acuerdos de Viernes Santo, y esto, por supuesto, también ha tenido mucha implicancia. Y nada, otro tipo de cuestiones. Estas cartas de alegación se dirigen a los estados, se les manifiesta preocupación por determinada cuestión,
y se pone la base jurídica sobre la cual se hacen esos cuestionamientos. Y esa base jurídica mayoritariamente son tratados aprobados por los estados. Por eso a mí no me gusta hablar de procedimientos extraconvencionales ya, digamos, en relación a esta labor. También los procedimientos especiales emiten lo que se llaman acciones urgentes, que son mecanismos de naturaleza estrictamente cautelar. A mí me ha tocado participar en varios en relación a Colombia, fundamentalmente, donde ustedes saben que hay una situación muy, muy fuerte de violencia y ejecuciones extrajudiciales de líderes, lideresas campesinos, personas que antes pertenecían a la guerrilla, etcétera, etcétera. Y ese es un serio problema actualmente, pero también en relación a otros países. Y hay una tercera tipo de comunicaciones que mandan los procedimientos especiales que se llaman otras cartas, que viene a ser como residual. Todo lo que no es una acción urgente o una carta de alegación forma parte de otras cartas. Pero esto tiene que ver con política general. Por ejemplo, cuando se adopta una ley de amnistía o se va a discutir la adopción de una ley de amnistía en un país para quienes han cometido crímenes graves en materia de derechos humanos. Entonces, como allí no tenemos posible víctima identificada, etcétera, etcétera, aquí y allá, se envía lo que se llaman otras cartas, ¿no? Digamos, esos tres tipos de comunicaciones, los informes, las visitas al terreno, los comunicados de prensa, tienen una misma raíz: la publicidad. Acá de lo que se trata es de hacer presión pública sobre el Estado concernido y también presión pública sobre la comunidad internacional para que ejerza debidamente su rol de garantía, digamos, porque muchas veces se difumina la obligación que tienen el resto de los estados y la comunidad internacional en general para que se garanticen los derechos humanos debidamente al interior de un estado. Hay muchos mandatos superpuestos y ese es un cierto problema. Hay una gran dispersión en el trabajo hoy actual de relatorías y grupos de trabajo, y probablemente esto requiera un abordaje serio de parte de la organización en el sentido de bueno, sintetizar un poco más, revisar un poco más y dejar en funcionamiento los mandatos que realmente sean importantes para llevar adelante la tarea, digamos. Entre otras cosas porque también hay que tener en cuenta el avance que existió en la ratificación de tratados. También, por supuesto, y otra vez, ¿no? Hablando de cosas de la cocina, cada mandato tiene un padrinazgo, ¿sí? Es decir, hay estados que presentan los mandatos para ser creados y entonces cuesta mucho, una vez que se creó un mandato temático, ir hacia atrás en ese sentido. Pero ustedes se pueden preguntar con absoluta buena fe cuál es el sentido de un mandato que habla de un orden equitativo internacional, ¿no? Para mencionar uno, digamos. ¿O qué sentido tiene algún mandato sobre niñez concretamente cuando hay 196 estados que han ratificado la Convención de Derechos del Niño? Quizás la racionalización requiera un abordaje de buena fe, pero también es cierto de que cada quien considera su propio mandato como el más importante del planeta, ¿no? Entonces ese es otro problema, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que el sistema de Naciones Unidas, tanto en órganos de tratados como en procedimientos especiales,
está en una situación clarísima de frazada corta. O se deja descubierta la cabeza o se dejan descubiertos los pies. No hay recursos, digamos, no hay recursos efectivamente que puedan cubrir el funcionamiento adecuado de estos órganos de tratados y de estos procedimientos especiales. Y si funcionan, funcionan sobre la base de la plusvalía que genera la explotación que Naciones Unidas hace respecto de las personas que llevan adelante estas tareas. Y eso, por supuesto, está mal. Digamos, no debería ser. Y generalmente quienes trabajan en derechos humanos van con anteojeras, bueno, como no queriendo ver esto, y el problema de ir con anteojeras es que un día chocas. Es que un día chocas. Y es mucho mejor que las posibles reformas al sistema se hagan y se propongan desde quienes de buena fe trabajan en cuestiones de derechos humanos a que quede en manos de quienes quieren destrozarlo. Y esta es una situación en la cual se encuentran un poco también los procedimientos especiales. Dicho esto, y ya para cerrar la exposición general y que podamos tener una ida y vuelta, funcionan muy bien. Los procedimientos especiales funcionan muy bien. Son considerados la joya de la corona del sistema de Naciones Unidas, digamos, al menos así los tildó el ex secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan. Y creo que en cierta medida funcionan muy bien porque es más democrático el acceso a estos órganos. El perfil de quienes llegan a estos órganos en general es un perfil de mucha cualificación técnica, ¿no? Bueno, puede fallar, ¿no? Digamos, yo soy un ejemplo claro, pero en general es gente seria y muy, muy capacitada y muy dedicada, digamos. Y lo más importante, 6 años y se van. No pueden tener reelecciones permanentes como sí sucede en algunos comités de Naciones Unidas. Y esto permite una mayor libertad. Esto permite una mayor libertad. Quedarse mucho tiempo en cualquier lugar siempre implica entrar, aunque no quieras, en el terreno de la especulación. Y en materia de derechos humanos no nos podemos dar ese lujo. Digamos, no nos podemos dar ese lujo. Creo en ese sentido de que la limitación sin posibilidad de ruptura del tiempo en el cual se puede estar a cargo de un mandato otorga una mayor tranquilidad para trabajar sin que ni siquiera a nivel inconsciente se nos atraviese la idea de especular mínimamente con algo que digamos o no digamos. Después, como en todo en la vida, hay personas más comprometidas, menos comprometidas, más independientes, menos independientes, más conservadoras, más progresistas. Los espacios humanos son básicamente humanos y entonces tienen todas las ventajas y desventajas de lo humano. Pero me parece que hay determinadas condiciones objetivas que generan de que en líneas generales la labor de los procedimientos especiales sea valiosa. Entre otras cosas porque la flexibilidad de los procedimientos, de los mecanismos que tienen los procedimientos, le hacen moverse de una dinámica más inmediata que la maquinaria de órganos de tratados, que tiene informes cíclicos que analiza, etcétera, etcétera, o que puede decidir la responsabilidad de un Estado siempre y cuando el Estado haya aceptado expresamente la competencia del comité respectivo y después de que se han agotado todas las vías de recursos internos. Digamos, aquí la cosa funciona de una manera diferente y yo creo que no son sistemas contrapuestos. A mí me parece que el sistema de órganos de tratados y el sistema de procedimientos especiales forman parte de una misma maquinaria que se debe retroalimentar.
falta más conexión entre ambas capas, digamos, pero al menos en lo que se refiere a mi mandato, yo ya he tenido reuniones con 4 órganos de tratados distintos para tratar de que esos órganos de tratados, cuando examinan estados sobre los cuales yo he manifestado preocupación, le manifiesten esa preocupación igualmente. Y de que de esta manera que los distintos órganos de derechos humanos del sistema de Naciones Unidas actuemos con una misma voz, lo cual también es saludable para dar cohesión y coherencia al sistema internacional. Bueno, yo creo que puedo dejar aquí, si les parece, y que podamos tener un intercambio con ustedes. Muchas gracias, Fabián, ha sido interesantísimo, sobre todo, bueno, como decís vos, de salir un poco de lo que nos enseñan los libros y contarnos cómo funcionan los mecanismos de adentro. Esa generosidad con la que has compartido tu experiencia, bueno, es invaluable. Así que vamos a abrir un espacio de preguntas. ¿Quién quiere romper el hielo? Lo veo a Ignacio ahí. Ricardo ha levantado la mano, está aplaudiendo, que hace una pregunta. Quiero hacer una pregunta. Por favor. Bueno, le quería consultar, bueno, agradecerle ante todo al doctor Salvioli la claridad de su exposición, bueno, y compartirla. Y una duda, bueno, varios de los compañeros del curso son de otros países, yo soy Ricardo Endeiza de San Luis, Argentina, un estado federal. La pregunta que le quería hacer es, entonces, puesto en este marco, es, ¿cuál es el mecanismo a través del cual se pone en marcha la actuación de uno de estos procedimientos especiales para la investigación o para la observación de una determinada cuestión? Y en el caso puntual, es el que me trae a la mente esto, es el caso de la observación de uno de los estados partes de una federación en respecto de la actuación de su poder judicial, en tanto y en cuanto éste tenga una matriz en la cual hay toda una apariencia solo de formalidad de control, en la cual se han creado todo tipo de artilugios dentro de la justicia de la provincia para evitar el acceso al más alto tribunal de la nación, de la federación, y de esta forma evitar la posibilidad de acceso a los organismos internacionales. Entonces la pregunta, creo que intentando resumirla, es ¿cómo se ponen en marcha estos mecanismos en general y en el puntual caso, si tienen atribuciones para intervenir en las cuestiones referidas a un Estado miembro de una federación? Esa sería la consulta. Muy bien. ¿Respondo o juntamos algunas preguntas más? A ver, Como vos me tenemos digas. en lista, en orden. En este orden está Ro, la profesora Eulalia, Ignacio y Graciela. Eso sería, ¿querés que todos pregunten? Yo no tengo problema, digamos, como vos digas, si querés respondo esta, y vamos una a una. Bueno. Bueno, para mí es igual. Digamos, Bueno, Ricardo, hace 2 semanas le hicimos un homenaje a un puntano muy querido que fue Leandro Despuy, digamos, que nos dejó hace tiempo y que fue un verdadero prócer en materia de derechos humanos. Tuve la suerte de conocerlo y Gran una tipo. inmensa persona. Un gran tipo. Bueno, para acceder al plano internacional a los mecanismos de estas características no hace falta agotar recursos internos. Entonces, las trabas que ponga el Estado local, digamos, o provincial, no son óbice para que se pueda denunciar ante cualquiera de estos organismos. Ahora bien,
digamos, sacándome ese sombrero y poniéndome el de ex miembro de un órgano de tratados, tampoco es un óbice para que puedan denunciar ante un órgano de tratados, porque la regla de agotamiento de recursos internos tiene excepciones. Digamos, y naturalmente no se exige la excepción de agotamiento de recursos internos cuando los recursos no existen o cuando resulta imposible agotarlos por el motivo que sea. Y además ahí se corre con la ventaja de que hay una inversión de la carga de la prueba. Es el Estado el que tiene que probar que no se puede. En relación a si se puede actuar sobre un órgano local, digamos, o una provincia, o etcétera, etcétera, sí se puede, digamos. El responsable es el Estado Nacional, siempre. Es el Estado Nacional. Pero un Estado no puede invocar su orden interno y su distribución interna para no cumplir con una obligación internacional. Y esto, bueno, esto surge del artículo 28 del Pacto de San José de Costa Rica, del 40 y pico, no me acuerdo, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Un papelón, debería acordarme el número porque es el tratado del órgano que yo presidí, pero bueno, se me van mezclando las cosas con los pasos del tiempo. Y muchas veces los órganos internacionales le hacen señalamientos a los estados por lo que pasa en una provincia. Pero por supuesto la responsabilidad internacional es del Estado nacional. Digamos, y bueno, entonces sí se puede acudir perfectamente a los mecanismos, a los dos tipos de mecanismos, a los convencionales y a los extraconvencionales o procedimientos especiales. Pero los procedimientos especiales es incluso más fácil, ¿sí? Y para una situación así, la Relatoría Especial sobre Independencia de Jueces y Magistrados es la pertinente para lo que usted indicaba. Perfecto, Bien. Fabián, muchas gracias. Ro. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Rosario, también, no sabía cómo hacer para modificar el nombre ahí, así que perdón. Mi nombre es Rosario. Bueno, Fabián, muchas gracias por tu disertación. Básicamente es más técnica la pregunta que por ahí te quisiera hacer, porque estoy trabajando para una asociación para la promoción y protección de los derechos humanos y ya hemos presentado bastantes informes a relatorías. Si hay algún tipo de recomendación o alguna cuestión que vos digas, bueno, mira, cuando presentes un informe estaría bueno que focalice más en una cosa que en otra. Por supuesto que va a depender muchísimo de la temática de la relatoría donde presentemos el informe, ¿no? Pero ¿a qué tienden más a los relatores como que les llama más la atención? Porque yo entiendo que cuando tienen que leer millones y millones de informes, por ahí se complica la tarea, y como para hacer más fácil y más llamativa, si se puede decir, la tarea o la presentación del informe, si hay algún tipo de tip, recomendación que me puedas dar, sería excelente. Así que bueno, de nuevo, muchas gracias. Sí, genial. Y sí te puedo dar un par de recomendaciones. Hay que cumplir con el formulario. Digamos, el formulario, cumplir con el formulario es fundamental. Porque esto no le llega directamente a quienes son relatores o relatoras. Esto entra a la burocracia administrativa de Naciones Unidas. Y entonces, quien no tiene los casilleros llenos en el formulario, tiene que tomarse el trabajo de leer todo y llenarlo por sí mismo. Entonces, por supuesto que terminan pasando a la cola esas peticiones en relación a las que vienen con los deberes bien hechos. Esta es una cosa. La segunda es tratar de seleccionar a qué mandatos mandás. Yo sé que hay temas que pueden caer bajo la órbita de 20 mandatos, pero lo mandás a 20 mandatos no lo termina tomando ninguno. Entonces, en esto también hay que hacer un poquito de labor de inteligencia, ¿no? Es decir, ver el perfil de quienes están titularizando los mandatos para ver cuán activos son, etcétera, etcétera, etcétera. Elegir el pertinente y mandarlo allí directamente. Y la tercera recomendación es de tanto en tanto preguntar qué ha pasado con lo que presentamos. Digamos, para que se note de que hay interés en que la cosa avance. Esas serían las 3 sugerencias prácticas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fabián. Tomando nota.
Profesora, querida profesora Eulalia Petit, un gusto saludarla. Bienvenida. Queridísima profesora doña Eulalia Petit, que muy pronto la voy a ver y le voy a poder dar un abrazo en vivo. Por fin, porque además las últimas intervenciones que has tenido con César, por clases, por coincidencia de horarios, no he podido seguirte. Hoy sí, no desde el principio, pero he podido seguirte. Por no consumir el tiempo, que hay muchas preguntas. La anterior ha sido una pregunta práctica, indudablemente, que es una dimensión que, por desgracia, yo no tengo, pero una pregunta más académica ahora. Y pensando también, ya saboreando, nos vas a contar cuando vengas a Sevilla en relación con el valor jurídico de las decisiones, de las recomendaciones de los comités. Si pensamos en términos de mandatos temáticos, ¿vale? Los informes temáticos. Tengo ahora en el ordenador, estoy con el móvil, pero a la vez tengo en la pantalla del ordenador que estaba leyendo cuestiones del mandato de libertad de expresión, que tiene informes muy interesantes de los últimos años, en cuestiones que tienen que ver con medios digitales, las intervenciones, bueno, en las campañas políticas, por ejemplo, todos estos problemas, ¿no?, que lindan o que inciden en distintos derechos. ¿Qué valor tienen? Evidentemente, un problema importante es en el ámbito interno, porque si ya los estados, los jueces muchas veces tienen dificultad para aplicar tratados internacionales, no digamos todo aquello que proviene ya de un órgano convencional, ya digamos de los mandatos especiales, pero dentro del sistema de Naciones Unidas, por ceñirme ahí y aprovechar tu experiencia con esos dos sombreros de previo miembro de un órgano convencional y ahora un mandato especial. ¿Hacen los órganos convencionales uso, se apoyan de todos esos desarrollos que se contienen en los informes de los procedimientos especiales? ¿Son los informes de procedimientos especiales tendencialmente progresistas en el sentido de el desarrollo progresivo del derecho? Y eso puede ser a la vez que una aportación positiva, una desventaja a la hora de que se les vea reconocido un cauce de aplicación por ese mismo hecho de ser un desarrollo progresivo y no una codificación o un relato de lo que todos sabemos que ya está consagrado claramente como norma? Gracias. No, gracias a ti. Digamos, es súper interesante y por supuesto varias de estas cosas no las he pensado necesariamente, pero bueno, vamos a hacer un ejercicio de reflexión en voz alta. No hay, no hay privilegio sin fatalidad, ¿sí? Entonces, el privilegio de poder llevar adelante el impulso del derecho internacional, tomando esto último que decía Eulalia, y el ir empujando la identificación de nuevos estándares, etcétera, etcétera, bueno, hace que también haya más resistencia en relación a cumplir con lo que emana de estos mandatos. Ahora bien, al inicio de la exposición, yo decía que no creo que haya que hablar de órganos extraconvencionales, aunque yo mismo he utilizado esa terminología en más de una oportunidad. Digamos, y que me parece que hay que consolidar lo de procedimientos especiales porque cada vez más se utilizan tratados. Y entonces, en ese sentido, yendo al valor de las producciones, cuando las producciones identifican estándares basados en tratados, pues esas producciones son vinculantes, porque los tratados son vinculantes. Entonces, por propiedad transitiva lo son. Ahora, no son vinculantes en el sentido de que representan sentencias dictadas contra un Estado. Son vinculantes desde otro punto de vista. Son vinculantes desde el punto de vista del efecto útil que deben tener los pronunciamientos de los órganos internacionales y del necesario link
con el instrumento convencional de Marras. Voy a usar un ejemplo, además tomando lo primero, perdón, que vos decías. Cada vez más hay sinergias entre los órganos convencionales y los mandatos de procedimientos especiales. Y ya para la lista de temas que se plantean en los diálogos con los estados a efectos de adoptar observaciones finales sobre un estado cuando es sometido al procedimiento de informes ante un comité, se utilizan estas cuestiones, digamos. Y entonces se empieza a convencionalizar la producción de los mandatos temáticos de Naciones Unidas. Pero también está en cómo se plantean las cosas. Uno de los desafíos más grandes que a mí me ha tocado, y esto lo conversaba con Fabián, que tiene un blog sobre justicia transicional muy piola, que les recomiendo que lo vean. En un encuentro que tuvimos con él hace un tiempito, yo le decía que uno de los desafíos más grandes para mí ha sido intentar llevar el campo de la justicia transicional desde la voluntad política a la obligación jurídica, ¿no? Digamos, el poder entender de que hay cuestiones que son vinculantes, que son obligatorias. Entonces, trato también en los informes temáticos darle el mayor contenido jurídico posible a lo que establezco. Y sobre todo aquello que quiero que quede fijado como estándar. Por ejemplo, en relación a las disculpas públicas como medidas de reparación y medidas de satisfacción, yo puse un párrafo, que por suerte pasó, quedó, nadie lo cuestionó, etcétera, etcétera. También hay que tratar de ponerlo en el medio del informe para que los estados no se den cuenta. Digamos. Pero puse un párrafo que decía y dice de que ir hacia atrás en el pedido de disculpas, esto es cuando hay manifestaciones públicas que desdicen en relación a las disculpas que fueron pronunciadas, o que intentan retroceder aquello que fue señalado en la Comisión desde la Verdad, etcétera, etcétera. Por supuesto, no hace falta que ni mencione, lo escribí por Bolsonaro. ¿Sí? Eso implica una revictimización, hasta aquí nada nuevo, pero una revictimización en la dimensión de trato degradante, trato inhumano y degradante. Y si es así, entonces esto habilita la posibilidad de presentar un nuevo caso, ahora ya por trato inhumano y degradante, por haber ido hacia atrás en el pedido de disculpas. Entonces, ¿es vinculante esto? Bueno, formalmente no necesariamente, pero es muy probable de que existiendo esta línea, si llega un caso con este contenido a un órgano internacional, ese órgano internacional tome ese pronunciamiento y diga de que hay violación al derecho a la integridad. Yo lo que creo es que estos pronunciamientos terminan siendo vinculantes porque se alinean directamente con la obligación de garantía. Los estados tienen que ser máquinas de garantizar derechos humanos. Y para eso tienen que hacer vinculantes las decisiones de los órganos internacionales. O sea, no puede ser de que estemos diciendo de que el 95% de las decisiones de los órganos internacionales no generan efectos jurídicos para los estados, porque no emanan de tribunales en el marco de sentencias contenciosas. Me parece que a esta altura del desarrollo del derecho internacional de la persona humana, quienes hacemos derecho internacional debemos ser capaces de plantear algo diferente. Y bueno, y también es un camino, ¿no? Perfecto, Fabián. Gran análisis en vivo.
Vamos con las últimas preguntas, así ya también lo liberamos. Creo que hay muchas cosas para charlar. Yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte del año que viene, en el primer semestre, que es un segundo encuentro. Así que, bueno, le vamos a dar, vamos con las últimas dos preguntas, si te parece bien. Ignacio. Gracias, Andrés. Muchas gracias, Fabián. Buenísima la presentación. Yo quiero volver a la cocina. Nos habíamos pasado de la cocina a la teoría y volver a la cocina. Vos, en la comparación entre los mecanismos, entre los órganos de tratados y los mecanismos especiales, habías dicho que una de las características de estos últimos era ponen el cuerpo, están más cerca de las víctimas porque escuchan a las víctimas, tienen que se hablan. Quizá el órgano de tratado puede estar, bueno, está en Ginebra y está ahí, ¿no? Le llegan los papeles más que las víctimas, ¿no? Sin embargo, en mi experiencia práctica, a veces yo he tenido la sensación de que es más fácil llegar, porque uno sabe dónde está y sabe con quién tiene que hablar, llegar a un órgano de tratado, que a veces a algunos de los mecanismos, no puedo generalizar, pero algunos de los mecanismos especiales. Incluso teniendo en cuenta que todos estos son de Naciones Unidas y no del sistema que quizá la mayoría de nosotros conocemos mejor y usamos más, que es el interamericano, que tiene una gran cercanía, una informalidad, que es fácil entrar al edificio, es fácil ir a hablar a los pasillos de la Comisión Interamericana, y entrar al Palais Wilson es una cosa imposible que... Pero bueno, hay maneras. Vos conocés alguna de las que nosotros teníamos, te acercás a la reja, ahí a la terraza del barcito, lo llamás al miembro del comité que está tomando un café y sabés que está ahí el miembro ahí. A veces, en cambio, los relatores y las relatoras están cada uno en sus países, no sabes dónde están, envías comunicaciones o envías información y a veces no tenés respuesta, y la sensación que te da es que quizá hay un filtro o bueno, se pierden las cosas, ¿no? Entonces, bueno, quizá más en la línea de las recomendaciones prácticas que te preguntaban al principio, pero yo te quería preguntar eso, ¿qué nos puedes decir en este sentido? Si tenés alguna idea, no creo que a vos te pase, pero alguna sensación de que el propio personal de la oficina de la alta comisionada puede a veces hacer de filtro, o de, bueno, nada, de que las cosas no le llegan al relator, el relator no sabe si todo lo que le pasa, no todo, bueno, nada, alguna cosa más de cocina que nos puedas compartir. Gracias, Nacho. La respuesta es sí, por supuesto. Digamos, vos tenés, como en todo plano humano, vos tenés personas que trabajan con una enorme dedicación, que se quedan fuera de hora cumpliendo su trabajo, que no lo toman como una cuestión burocrática, que se quedan en la oficina hasta las 10 de la noche, que van el fin de semana, me consta. Sábado, domingo, a sacar laburo, digamos, y tenés gente que le importa un rábano, digamos, que trabaja en un puesto de derechos humanos como staff, pero como podría trabajar en una heladería o en cualquier otro lado, digamos, ¿no? Es decir, le da lo mismo. Le da lo mismo. Entonces, hay gente que cumple su trabajo de manera rutinaria y hasta allí. Hay gente que no cumple su trabajo, digamos, y que trabaja mal, digamos. Hay gente que trabaja muy, muy bien, y hay gente impresionante, digamos, con una gran vocación de laburo. Y además, casi siempre, las personas que menos remuneración tienen son las que más comprometidas llevan adelante la tarea, digamos. Pero eso pasa, digamos. Ahora, también sucede de que cuando se piensa en la asistencia administrativa de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, uno piensa de que hay un batallón de gente trabajando, y vos sabés que no es así. Es decir, yo tengo una
una sola persona, que es maravillosa, digamos, que labura conmigo, pero que es maravillosa porque es más enferma que yo, digamos, ¿no? Te manda mensajes a las 3 de la mañana, que yo el otro acá. Pero podría no ser así. Me tocó en suerte eso, ¿no? Digamos, yo no podés elegir, quien te toca en suerte, ¿no? Digamos, y obviamente, las comunicaciones no te las mandan a vos, a tu correo, entran al sistema de Naciones Unidas. Si a mí no me las pasan, yo no me entero. Digamos, a menos que de manera informal me hagan llegar algo, consigan mi correo personal, que eso también pasa, y te escriban a tu correo y que vos entonces digas, ¿qué pasó con esto? ¿Por qué no me mandaste esto? Pero bueno, claro que sucede todo. Claro que sucede todo eso, como en cualquier otro lado. También pasa de que hay veces que el número de peticiones y de cosas que recibís sobrepasa tu capacidad de respuesta. Sobre todo en los mandatos temáticos, que bueno, que tenés competencias sobre todo el mundo. En el caso del mandato mío, nadie asume de que es verdad, justicia, reparaciones, garantías de no repetición, proceso de memoria, en el marco del proceso de justicia transicional. La gente cree que uno es relator de cualquiera de esas cosas de manera aislada. Y entonces cualquier problema sobre derecho a la verdad, pumba, cualquier problema sobre falta de rendición de cuenta en un país, yo recibo millones de peticiones que no entran dentro del mandato y hay que responderlas, hay que decir, no, mire, no entra dentro del mandato, pues, puede ser en tal otro mandato, en tal otro, en tal otro, en tal otro. Bueno, y entiendo que eso puede generar cierta complejidad cuando no tenés un staff suficiente en términos de dar respuesta. A esto también me refería, Nacho, en relación a la necesidad de racionalizar. Si vos seguís creando mandatos y mandatos y mandatos y mandatos y mandatos, digamos, y el personal sigue siendo el mismo o cada vez más chico, y se limitan los recursos humanos y económicos, bueno, el resultado va a ser malo. El resultado va a ser malo. Pero sí, lo que vos decís sucede. ¿Sí? Muchas gracias, Ignacio. Gracias, Fabián. Quiero aprovechar tu capacidad de respuesta, que es brillante, y ver si podemos optimizar estos minutitos que quedan con las personas que han levantado la mano. Entonces, mi propuesta es que Graciela y María Valeria hagan sus preguntas y vemos si podemos también las del chat comprimir para que todos se puedan ir, y cortamos ya así con las preguntas para poder liberar al doctor Salvioli con la promesa de que vamos a hacer una segunda parte el año que viene. Por favor. Graciela. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias. Antes que nada, muy agradecida por esta charla. Siempre es un placer escucharlo al doctor Salvioli. Y las dos preguntas que tengo para hacer es con respecto a las visitas que se pueden hacer, las visitas oficiales a los países. Por ejemplo, en el caso de su relatoría, ¿qué ocurrió en épocas de pandemia, donde me imagino que es una traba más todavía, ya que no es de las visitas más esperadas por los estados, y en este plazo que tienen de 2 visitas oficiales al año, ¿cómo es la recepción de los países, al margen de que eventualmente no exista un rechazo a la visita concreto, pero en general, ¿se ejecutan voluntariamente, o sea, hay una predisposición o se observan trabas? Eso por un lado. Y por otro lado, me surgió de la respuesta que le brindó la doctora Eulalia, esto de las sinergias con los órganos de tratados, si por ejemplo los informes temáticos son contemplados en casos, digamos, en dictámenes de casos individuales de los órganos de tratados, obviamente con cuestiones específicas. Por ejemplo, la relatoría de violencia contra la mujer, contra discriminación, y el comité CEDAW, si tienen una sinergia fluida en ese sentido. Muchas gracias.
María Valeria, ¿quiere hacer la pregunta? Sí, buenas tardes. Muchísimas gracias. La verdad que muy interesante el conversatorio. Le quería preguntar al doctor con respecto al tema, bueno, yo formo parte de una ONG de búsqueda de personas con respecto al tema de trata de personas que cada vez va aumentando, en especial en Argentina, y en otros países, en Estados Unidos he visto también que ha desaparecido una chiquita, en Australia, si están tratando esta temática, si bien estuve investigando que hay una página, que hay un relator especial, que hay que mandar un mail, hay una resolución nueva de 44/4 de que se prorrogó la vigencia, el mandato, perdón, del relator especial, pero están haciendo visitas a los países, que bueno, que cada vez va más en aumento el tema del delito de trata de personas, informes anuales con respecto a este delito. Bueno, muy bien. Muchas gracias por ambas cuestiones. En relación a la primera pregunta, lo relativo a visitas en la pandemia, el año pasado no se pudo hacer visitas, digamos, fue imposible. Yo para no perder la oportunidad de hacer 2 informes, decidí hacer informes de seguimiento de las visitas anteriores que hizo mi predecesor. Entonces armé un cuestionario para que respondan ONGs y respondan estados y presenté 2 informes de seguimiento igualmente, como si hubiese hecho visitas. Uno en relación a España, Uruguay y Burundi, y el otro en relación a el Reino Unido, Túnez y el sexto país. Y Sri Lanka. Digamos, fueron los 6 países sobre los que hice informe, ya que no podía hacer informes de visitas, porque no es que este año podía hacer 4. Si no las haces, no las haces. Entonces yo decidí no perder eso e hice eso junto con 2 informes temáticos, uno sobre memoria y otro sobre la dimensión de género en los procesos de justicia transicional. El de memoria lo presenté al Consejo de Derechos Humanos y el de género lo presenté a la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Digamos, pero bueno, en pandemia se hizo eso. Yo ahora sí hago visita in situ, digamos, porque se pueden visitar países, entonces voy a cumplir con esas 2 visitas ahora. Voy a Croacia y después a Bosnia. ¿Cómo reaccionan los estados frente a las visitas? Sí, más o menos, digamos, siempre es incómodo. Así que hay veces que los estados directamente no te responden y eso bloquea la posibilidad de hacer la visita. Por ejemplo, Colombia, Guatemala son 2 países que yo pedí visitar y no he obtenido éxito en ese sentido. Ahora, ¿qué hacemos frente a eso? Vamos igual, digamos, vamos igual, de manera no oficial, pero vamos. Digamos, se hacen lo que se llaman visitas académicas, que de académica no tienen nada. Digamos, se hace el mismo trabajo, pero de manera no oficial. ¿Cuál es la diferencia? Que no se puede sacar un informe oficial haciendo una visita académica. Pero toda la información que se recopila sirve para todo lo otro. Las comunicaciones que yo mencioné y la presión pública sobre los estados. De hecho, yo estuve 2 veces en Colombia y estuve 2 veces en Guatemala, a pesar de que no me aceptaron la visita. De hecho, fui más a esos países que a los que me aceptaron las visitas.
En relación a el impacto de los procedimientos especiales temáticos sobre los casos individuales, mira, en el Comité de Derechos Humanos no pasa. El comité se apoya mucho más en su propia jurisprudencia y en sus propias observaciones generales que en lo que ha dicho una relatoría. Pero sí lo que las relatorías hacen temáticas impacta mucho en el otro procedimiento, no en el de casos individuales, sino en el de examen de informes periódicos. Esto pasa ante todos los comités. Ahora bien, hay otros comités que son más piolas, en ese sentido son un poco más abiertos, y el CEDAW es uno de ellos. No vas a ver referencias en el cuerpo de las decisiones a lo que dijo tal relatoría o tal otra, pero trabajan muy estrechamente con la relatoría en materia de violencia contra las mujeres. Lo sé de primerísima mano, digamos. Bueno, y en torno a lo que planteaba Valeria, sí, efectivamente, hay una relatoría, digamos, y la relatoría está trabajando, como trabajan el resto de las relatorías. El tráfico es un problema de una altísima complejidad, además por la necesaria vinculación de agentes del Estado en estos mecanismos, fundamentalmente fuerzas de seguridad, mecanismos de frontera, etcétera, etcétera, aquí y allá. Pero sí me interesaría agregar a lo que planteaba Valeria una cosa. No solo la Relatoría Especial está trabajando esta temática, cada vez más lo están trabajando los órganos de tratados. Entonces, un campo de posible litigio estratégico, ya que esta es un espacio académico de litigación internacional, un interesante espacio de litigio estratégico son los órganos de tratados. Ya es muy común en la última década encontrar referencias a problemas de trata en el Comité contra la Tortura, en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el Comité CEDAW, cosa que hace 2 décadas o 2 décadas y media no era tan visible. ¿Sí? Muchas gracias, Fabián, Graciela, María Valeria. Y si te parece bien, antes de despedirte, como si fuera un bis de eso que se le piden a los músicos antes de retirarse, hay 2 consultas en el chat que podemos hacerlas cortitas, ¿te parece? Voy de atrás para adelante. Claudia Robelo está pidiendo una bibliografía. Yo le ofrezco a Claudia y a quien esté interesado que nos escriban. Nosotros le vamos a pedir al profesor Salvioli y vamos a enviarle la bibliografía que necesiten. Entonces le liberamos el espacio. Si nos escriben, nosotros le conseguimos o somos intermediarios para conseguir la bibliografía. Tengo 2 preguntas. Y con esto sí ya te liberamos, te lo prometo. Una que dice, ¿cuál es la intervención de los relatores de Naciones Unidas en los delitos cometidos en Venezuela? Porque tengo entendido que fueron puestos en libertad la ONG Azul Positivo en Zulia en enero, gracias a la actuación de los relatores. Esa es una pregunta. Y la otra, si hay depuración de alguna solicitud para que una petición se analice. Bueno, en la primera pregunta está la respuesta, digamos, es decir, claro que hay intervención de las relatorías y de otros órganos, digamos. La Corte Penal Internacional está llevando adelante una investigación, todavía estamos en etapa preliminar, ¿no? Por supuesto, de investigación de la situación de Venezuela. Y las relatorías, por supuesto, las relatorías pertinentes, ¿no? Digamos, pero por supuesto el grupo de trabajo de detención arbitraria, me consta que el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales y su antecesora, la relatora especial que estuvo antes, Áñez Calamar, me refiero ahora a Morris Tidwell, han enviado comunicaciones a Venezuela. El grupo de trabajo contra la detención arbitraria, digamos, son todos mandatos que están, por supuesto, encima de la situación de Venezuela, y no solamente esos mandatos, sino también
la propia oficina de la alta comisionada, que ha producido informes sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, que son públicos y que se pueden ver. Así que, bueno, la propia pregunta tenía la respuesta a la pregunta, porque ponía un ejemplo concreto de actuación de un grupo de trabajo. Y la segunda pregunta no la entiendo, digamos, si se puede aclarar un poquito, porque si hay depuración para el análisis, no entiendo la pregunta. Le damos la palabra a quien la hizo en el chat. Por favor. Si quiere activar el micrófono. Hola. No sé si me escuchan. Sí. No, ahora estás muteada. Claro. Ahora sí. Dale. Perdón, saludando a todos, en especial al doctor Fabioli. La pregunta es en el sentido de la burocracia que mencionaba, maestro. Si hay algún tiempo en que se tengan que depurar estas solicitudes para que no se acumulen por tanto desfasamiento. En concreto, esa es la idea. No, digamos, en realidad depende mucho del volumen de trabajo. No hay un tiempo de resolución de estas cuestiones. Ahora bien, son más rápidas que las que se resuelven en órganos de tratados, porque los procedimientos son más flexibles, digamos. A mí me llega una comunicación y en 3 meses ya la estoy enviando al gobierno, digamos, ya le estoy enviando al gobierno una comunicación preparada con base en la información que he recibido, lo cual marca una capacidad de respuesta bastante expedita, bastante rápida. Pero claro, digamos, el grupo de trabajo de detención arbitraria recibe cientos de asuntos de detención arbitraria por semana, entonces naturalmente ahí hay más dificultad de ir resolviendo estas cuestiones, pero no hay un plazo para poder resolver una cuestión. Por supuesto también depende de la naturaleza, ¿no? Digamos, un pedido de acción urgente por una desaparición forzada va a ser resuelto apenas llega, porque naturalmente de lo que se trata es de intentar, por una razón humanitaria, salvar la vida de la persona que está claramente en riesgo cuando ha sufrido una detención que puede llevar a una desaparición de personas. Muy bien. Muchas gracias, maestro. De nada. Bueno, muchas gracias, Fabián. Te están saludando en el chat. Yo los chats los guardo y después se los envío a los profesores. Sí, no los estoy leyendo, porque como me gusta ver a todo el mundo en pantalla, tengo a todas las pantallitas de todo el mundo y no tengo el chat. No hay problema. Yo perdón. Guardo el chat y después lo mando, así que si quieren aprovechar para saludar en estos últimos segundos que nos quedan. Muchas gracias, Fabián, principalmente por lo que haces, por todos y todas los que estamos aquí y a los que no conocés. Y en especial gracias también por esta visita a la Universidad Nacional de Cuyo, que ha tenido una clase muy cosmopolita, estamos muy contentos. Así que, bueno, el agradecimiento por habernos acompañado, saludar a cada una de las personas que se ha conectado en sus lugares, que estén bien. Y bueno, ojalá podamos tenerte pronto en Mendoza con un vino, un abrazo y un aplauso muy grande para vos. Así que muchas gracias, Fabián. Estamos Muchísimas muy gracias. agradecidos. Encantado. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, damos por cerrada la sesión. Les agradecemos por la conexión y que estén muy bien. Muchas gracias, buenas tardes.